También es un cuadro de Gil de Castro, un mulato peruano que se fue a Chile cuando comenzó el proceso de independencia y se hizo famoso como pintor, como retratista de los libertadores, ¿no? Entonces pintó en Chile a O'Higgins y a la mayoría de la aristocracia chilena, y luego ya viene al Perú con San Martín precisamente, iba a pintar aquí pues a todos, a Bolívar, a San Martín, a O'Higgins, a Torre Tagle. ¿Esa será su condecoración, la condecoración? Es probable, no sé, esa sí no la... Entonces, como digo, sí. Como digo, es un Gil de Castro ¿no? Acá está la Orden del Sol, ¿no? La pueden ver en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de acá de Pueblo Libre. Ellos tienen la original, ¿no? Estos son los... el diploma por escrito de la Orden del Sol, ¿no? Se les daba por escrito, y también la condecoración. Y me olvidé de decir que dos maneras que tenían los peninsulares de quedarse en el Perú si no querían exiliarse en algún país fuera, era o nacionalizarse peruanos o casarse con mujeres peruanas, ¿no? Aunque no funcionó tampoco esto, porque a pesar de ello muchos tuvieron que abandonar el Perú, ¿no? Estas son acuarelas de Pancho Fierro, que están aquí en la Municipalidad de Lima, ¿no? Estos son los montoneros, que fueron un importante elemento de apoyo que tuvo Álvarez de Arenales, sobre todo, ¿no? En las sierras de Lima, para formar montoneras, y también se formaron guerrillas, que fueron básicamente las que dieron el apoyo militar al movimiento, ¿no? Acá están... soldados, ¿no? Acampando con las rabonas que los están apoyando, alimentando con chicha, etcétera, ¿no? Es también una acuarela de Pancho Fierro. Estas son bien interesantes, porque Pancho Fierro, en el momento en que se da la independencia del Perú, tiene aproximadamente 14 años, ¿no? O sea, él recuerda lo que vio cuando tenía 14 años y luego ilustra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, está ilustrando acá el 28 de julio, ¿no? De la independencia. Vemos una cuadrilla de negros a quienes se les va a declarar libres, ¿no? Vemos la bandera argentina, pero la bandera peruana no es la bandera cruzada, no es la bandera de San Martín, es la bandera posterior. Lo que quiere decir pues que hay este tipo de anacronismos propios de que Pancho Fierro era muy joven cuando vive el proceso, y luego del recuerdo es que hace este tipo de imágenes, ¿no? Simón Bolívar es un lienzo de Daniel Hernández, ¿no? Es Simón Bolívar, libertador y padre de la patria. Está en Colombia el cuadro. Y se ha colocado al lado de un indio, ¿no? Como que está dándole la libertad. Aunque, como digo, no comprendía mucho mejor o entendía mejor el proceder de la población negra que de la población indígena, ¿no? Es también una litografía de Simón Bolívar. La alegoría al cuadro que la capital de Lima presentó, señor libertador de Colombia y del Perú, don Simón Bolívar, la noche del día 6 de febrero de 1825, en honor de los vencedores de Junín y de Ayacucho. Me parece que es la que tienen ustedes en el afiche, ¿no? Sí, está en el afiche del curso. Y esta es otra, ¿no? Es la victoria de Junín. Es interesante porque es una ilustración de Joaquín de Olmedo. Joaquín de Olmedo, el que fue diputado por Guayaquil a las Cortes de Cádiz, ¿no? Y el que fue a buscar hasta Guayaquil a Bolívar para invitarlo a venir al Perú, ¿no? Este es Antonio José de Sucre, el mariscal de Ayacucho. Acá es interesante, solamente 2 miembros de la nobleza indígena van a formar parte del primer Congreso Constituyente. Uno de ellos es José Domingo Choquehuanca, ¿no? Del linaje de los Choquehuanca, que fueron tan férreos enemigos de Túpac Amaru y lucharon contra la rebelión, ¿no? Y el otro es Justo Saguaraura. Bueno, el anterior es abogado y es clérigo, ¿no? Justo Saguaraura, también del linaje de los Saguaraura, que lucharon contra la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Es el otro miembro del primer Congreso Constituyente del Perú. Son los únicos, digamos, descendientes de linajes incas que van a formar parte del Congreso, ¿no? Esas eran las imágenes.
Ahora sí, quizás reunimos las preguntas breves, por favor, para que no agotemos a la profesora Ofelan. Buenas noches, doctor Ofelan, agradeciéndole por la conferencia. Quería preguntarle sobre estas juntas de gobierno que se dan en el Virreinato del Perú y que no llegan a expandirse, a prosperar. Quería saber si es que este hecho se explicaba, fundamentalmente por la potencia que tenía el virreinato en Lima y su poder para sofocar levantamientos, o si habían otro tipo de consideraciones que hayan influido sustancialmente en tal proceso. Muchas gracias. En la primera fila, una pregunta también. Solo un contexto, si podría explicar un poquito el periodo de la anarquía en Lima, en la cual el José de los Ríos Agüero es deportado, ¿no? La situación. Ya usted preguntó si hacemos la por palabra a favor. otras personas, por favor. Hay dos al fondo y con esas cuatro y la quinta terminamos. Por favor. Si podría ser tan amable de reiterar esa parte de los tributos que anula San Martín y los vuelve a poner Bolívar, por favor. Al fondo había... ¿Ya? Bueno, Nos va a preguntar... A ver. Buenas noches. Quisiera saber simplemente cómo se legitima San Martín al hablar con el virrey La Serna, porque ya en un momento de negociaciones uno le rinde legitimidad a otro. Gracias. Bueno, lamento tener que detener aquí para que la profesora pueda contestar de Sí, por acuerdo a su favor, un criterio. montón ya, Sí. sí. Sobre el tema de las juntas de gobierno, yo creo que la presencia de Abascal fue importante. Me parece que era muy buen estratega, ¿no? Tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Sabía cómo manejar la situación, tanto así que no solamente, digamos, frustró las juntas de Huánuco y la del Cusco, sino que también la Junta de La Paz, la Junta de Quito, fueron ejércitos peruanos los que combatieron ambas juntas y las liquidaron, ¿no? Y incluso la Junta de Buenos Aires queda muy mermada y la de Chile queda anulada, ¿no? Que es la Patria Vieja que se cierra hasta que recién regresan ya pues el 17 para liberar Chile con las batallas de Maipú, ¿no? Entonces, yo creo que Abascal jugó un papel importante. Es más, Abascal primero había sido designado para ser virrey del Río de la Plata y después se le designa virrey del Perú. Yo me pregunto qué habrían hecho los rioplatenses con Abascal en el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Porque la verdad que era una persona muy enérgica, ¿no? Y que manejó muy bien la situación desde el punto de vista realista, ¿no? Por otro lado, también es importante tener en cuenta que en 1762 se funda ya un ejército regular en el Perú, en el 62. Comienzan a aparecer una serie de batallones, ¿no? Batallones de criollos, batallones de dragones, que son normalmente también peninsulares criollos, batallones de indios nobles, batallones de pardos, que son los mulatos, batallones de morenos, que son los negros. Entonces ya hay toda una estructura militar bastante más fuerte que del Perú se manda a otros espacios, ¿no? Por ejemplo, la Junta de Quito de 1809, la Junta de Quito de 1809 va a ser controlada por un ejército que viene de Lima, ¿no? No es un ejército que está ahí, digamos, acantonado en la audiencia de Quito, no, el ejército lo mandan desde Lima, ¿no? Como lo mandan desde el Cusco y desde Arequipa, a Goyeneche a combatir a la Junta de la Paz, ¿no? Entonces yo creo que también el hecho de esta política de los Borbones, de regularizar un ejército, de formar cuadros, de traer militares tanto de España como de Irlanda para entrenar a los que conforman estos batallones, fue un punto importante. Y por otro lado, también el problema de las juntas va a tener un problema interno, ¿no? A veces no va a haber, digamos, un acuerdo entre los integrantes, van a haber un sector más conservador, ¿no? Un sector más radical, van a entrar en conflicto entre ellos y puede eso también ser un detonante para que se desestructuren, ¿no? Entonces yo creo que esos tres elementos juegan un papel importante, ¿no? Sobre la anarquía en Lima,
¿202? Ah, ¿en qué momento me dijo? En 1823, donde lo deportan a... Sí, es un poco la descripción que tenemos de cuando llega Sucre al Perú, ¿no? O sea, Sucre al Perú dice que el Perú es un caos, ¿no? Es más, le dice, mejor me hubiera quedado cultivando papas que viniendo al Perú, dice en una carta, ¿no? Y lo que a él lo saca de quicio, digamos, es ver que hay tres poderes al mismo tiempo gobernando, ¿no? O sea, Rivagüero está dando órdenes desde Trujillo, ¿no? Torretagle está dando órdenes desde Lima y el Congreso está también al medio, ¿no? Digamos, tratando de gobernar, ¿no? Entonces, para él esto es una situación caótica, es la anarquía, ¿no? Y otro elemento importante que sí me parece interesante señalar es que esto se produce ya en el 23, ¿no? Pero en el 22 ha habido un punto de encuentro entre Rivagüero y Torretagle, ¿no? Que es cuando ambos deciden que estando San Martín en Guayaquil, en negociaciones con Bolívar en la entrevista de Guayaquil, ha llegado el momento de deportar a Monteagudo, ¿no? Entonces, ese es un punto de encuentro en que los dos convergen, están de acuerdo, ¿no? Imagino que, yo creo que más que por una situación de nacionalismo, por una postura de clase, ¿no? Que hay que sacar, eliminar a Monteagudo, sacarle el territorio peruano, ¿no? Y luego más bien ya comienzan las diferencias, ¿no? Las pugnas por asumir al poder y el Congreso pues va a darle la opción a Torretagle frente a un Rivagüero que entonces va a tratar de gobernar desde Trujillo, ¿no? Hay otra pregunta más. Los tributos de San Martín y de Bolívar. Bueno, eso lo expliqué ya. Para San Martín es muy importante que se dé la abolición del tributo porque además es algo que ya se dio en la Constitución Liberal de 1812, entonces hay que reafirmarlo, ¿no? Y porque también es importante, porque un indígena, mientras es tributario, no puede incorporarse al ejército. O sea, el ser tributario es un estatus que lo protege de incorporarse al ejército. Cuando el indígena ya no es tributario, sí lo pueden utilizar como, o sea, lo pueden, ¿cómo se llama? Sí, lo pueden enrolar, ¿no? Entonces, por un lado, porque el tributo le parecía un elemento, digamos, arcaico, ¿no? Anacrónico, da la liberación del tributo, pero por otro lado, en términos militares, ¿no? Es importante que no haya tributarios para que se les pueda incorporar al ejército, ¿no? Porque hay muchas cartas de indios que se quejan y dicen que ellos no quieren dejar de ser tributarios para así no tener que abandonar sus tierras y a su familia y tener que enrolarse en el ejército, ¿no? O sea que sí lo tenían claro, ¿no? Muchas gracias, Scarlett O'Phelan, por esta hora y media que nos has dado.